Muy buenos días, mis hermanos. Un placer tenerlos acá de nuevo para nuestra clase de escuela dominical online. Estamos acá con este tema que hemos estado tratando desde el comienzo del mes, lidiando con las emociones. Hoy nos toca la emoción sinónimo de este año. Estoy hablando de la preocupación. Venciendo la preocupación se llama la clase de hoy. Sinónimo definitivamente con este año. Y ya se está acabando el año. De hecho, este es el último domingo del año. Y es común que cuando se acerca el fin del año, las personas traten de recordar los eventos del año, los logros alcanzados, los momentos especiales. Pero este año ha sido un poco diferente. Muchos están ya deseando con ansiedad que ya termine, que se acabe el año. Quisiéramos que llegue el 2021 y que tantas cosas sucedan en el 2021 que como que nos hagan olvidarnos de lo que pasó en el 2020, de todo lo que vino con él. Porque desde un principio con preocupaciones de pandemia que han revelado un poco de nuestras deficiencias políticas, sociales, morales y espirituales, hasta el uno volverse un poco incómodo, y también unas elecciones presidenciales que han probado el fundamento de nuestra fe, y así muchas cosas más. En medio de esta situación es que dice el Salmo 119, 89 al 96, dice: Tu palabra, Señor, es eterna y permanece para siempre. Permanece firme en el cielo. Tu fidelidad se extiende a cada generación y permanece como la tierra que formaste. Tus leyes siguen siendo verdaderas hoy, porque todo está de acuerdo a tus planes. Si tus leyes no hubieran sido mi alegría, la angustia me habría matado. Jamás me olvidaré de tus mandamientos, pues con ellos me has dado vida. Tuyo soy, sálvame, porque he procurado vivir de acuerdo a tus mandamientos. Aunque los malvados se oculten por el camino para matarme, yo tranquilamente meditaré en tus decretos. Aún la perfección tiene sus límites, pero tus mandamientos no tienen límites. Entonces, vamos a tomar esta invitación a ver qué dice la Biblia. El salmista, bien confiado en los mandamientos de Dios, en la ley de Dios, en su palabra. Vamos a tomar esta invitación y ver qué dice la Biblia, qué nos puede aquietar nuestra ansiedad hoy, justo ya en la víspera, ¿no?, del fin de este año tan turbulento. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en el Salmo 23:1: El Señor es mi pastor, nada me falta. Y casi que pudiéramos parar aquí. David nos da la clave para combatir la ansiedad y los problemas: el Señor. El Señor Dios, en Él descansa la seguridad. David parte de una comparación que persiste bastante en el Antiguo Testamento, que es esto de ver a Dios como un pastor. Y en eso nos establece dos puntos bien importantes. Primero es que la respuesta está en Dios. La Biblia deja claro que la cuestión de la fe no es la abundancia o tamaño de la fe, tanto como su firmeza en quién creemos, en quién es realmente Dios o una versión de Él que nosotros mismos confeccionamos. De manera resumida, para el que no recuerde todos los detalles, la historia de Job, un hombre que en el comienzo del libro se nos destaca como una persona muy recta, ¿no? Todas estas condiciones, pero que le vienen sin número de angustias y cosas malas a su vida.
sin limitarse al hecho de que sus amistades no eran muy amigables. Y en medio de, es un libro largo, en medio de todo este sentirse afligido, ¿no? por todo esto, la frustración, toda esta situación, se le presenta a Dios y prácticamente le dice, ¿quién eres tú para cuestionarme a mí? ¿Te atreverías delante de mi presencia, de verdad, cuestionarme o darme sugerencias de cómo hacer las cosas? Vamos a volver al principio y me das indicaciones de cómo crear el universo. Y así un sinnúmero de cosas que llevan a Job a hacer una confesión que estamos relativamente familiarizados con ella, que está en el capítulo 42, versículos 2 al 6, que ahí es cuando Job le dice: sé que todo lo puedes y que nadie es capaz de detenerte. Preguntas: ¿quién ha sido tan necio para negar tu providencia? Soy yo. Hablaba de lo que ignoraba en absoluto, de lo que no comprendía, de cosas demasiado admirables para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Déjame plantearte las preguntas, a ver si eres capaz de responder. Pero ahora yo digo: había oído hablar de ti, pero ahora te he visto. Y me detesto y me arrepiento en polvo y cenizas. Después de esto, Dios quitó la aflicción de Job. Y es en estas palabras de Job que encontramos la humildad clave frente a las dificultades. En depender completamente en Él, en su naturaleza, en quien Él es. Por eso la reacción de Job no era tanto he cometido estos errores, es no, es ahora sé realmente con quién estoy tratando, ahora entiendo tu naturaleza y qué tan diferente eres de mí. El segundo punto que la metáfora del Señor como pastor nos da es la relación entre nosotros y Él. Las ovejas no sirven para defenderse de ellas mismas. Tampoco pueden alardear de su confianza en el pastor, que eso les salva. No, yo confío en el pastor. Yo no me preocupo. El otro día vi el lobo y tú estabas preocupado, pero yo no. Yo sabía que el pastor... Porque eso no les resuelve nada. No es su confianza, es el hecho de que el buen pastor viene y las defiende. Es solamente eso. David dice: es mi pastor, porque la provisión de Dios es personal. Él no dijo es el pastor, es su pastor. Él confesó: el Señor es mi pastor. Si Dios se interesa de las personas, y tanto así que con toda la majestad que tiene, esa misma majestad que llevó a Job a esa expresión tan humilde, Él no dejó que eso lo limitara a Él en su amor por ti y por mí. Dice: al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. En el versículo 2 continúa David: en verdes pastos me haces descansar y me guías junto a arroyos tranquilos. Seguimos con la metáfora del pastor. La rutina diaria de un pastor sería eso, ¿no? Sería tomar el rebaño, llevarlos a donde puedan, donde hay pastos, donde puedan estar ahí. Les busca agua clara, agua buena para que beban. Puede que David esté también recordando, aparte de su experiencia personal, la experiencia del pueblo de Israel a partir de que salieron del monte de Sinaí. Dice Números 10:33. Tras dejar el monte Sinaí, viajaron 3 días con el cofre al frente de la columna para elegir dónde detenerse. Y Éxodo 15:13 recuerda: has conducido al pueblo que redimiste en tu gracia misericordiosa,
lo guiaste hasta tu santa tierra. Dios le había prometido a Israel en Sinaí: yo iré contigo y te daré descanso. David había experimentado eso en su vida. Y ese mismo deseo de Dios de guiarnos y de proveer. En los salmos se usa mucho recordar, David lo usa mucho personalmente, recordar la historia de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y cómo se encargó de ellos. Y el Salmo 23 está lleno de paralelas a la historia de Israel en el desierto. Y es interesante el pensar que David haya estado meditando en eso a la hora de sumarizar su experiencia, o esa parte de su experiencia con Dios en el Salmo 23, comparándose con un pueblo que vagó en el desierto por 40 años. Si has leído la vida de David, sabes que no 40 años, pero sí fue una vida de mucho andar y de sufrir literalmente a la merced de la voluntad de Dios. Y es interesante, ¿no? ver que él estuviera considerando el ejemplo de Israel. Y todo cristiano debe comprender que Dios no es bueno con nosotros porque lo merecemos. Vamos a leer la descripción en Romanos 3, versículos 10 al 18. Y me dice si estoy equivocado o si esto te suena un poco familiar. Como dicen las Escrituras, nadie es bueno, nadie en absoluto. Nadie entiende, nadie busca a Dios. Todos han perdido el camino. Nadie vive como Dios manda. Sus conversaciones están llenas de suciedad, como el hedor de una tumba abierta. Sus lenguas están cargadas de engaños. Cuanto dicen está impregnado de veneno de serpientes. Sus bocas están llenas de maldición y amargura. Matan con rapidez y ligereza. Donde quiera que van, dejan tras sí destrucción y miseria. Nunca han sabido lo que es la paz. No les importa Dios ni lo temen. No nos incluye a nosotros. A todos nos aplica. En el versículo 3 del Salmo, David continúa: me infundes nuevas fuerzas, me guías por sendas de justicia, por amor de su nombre. Nada que ver con lo que merecemos o no. Acabamos de leer una descripción un poco fuerte, ¿no? Pero así a veces es la verdad. De nuestra naturaleza, me da vergüenza. Yo no me la puedo parar delante a nadie con ese repertorio y con ese resumen de mi vida y exigir o esperar buen trato. Me voy a parar delante de Dios a exigir o a mandar o a esperar que me infunda nuevas fuerzas y me guíe por sendas de justicia, porque así me lo merezco o porque me toca. No, nada que ver con lo que nos merecemos, y menos mal. La expresión por amor a su nombre quiere decir por fidelidad a sus promesas, por quien Él es. Dios es fiel. Recuerdo, le dijo a Moisés en el monte Sinaí: yo iré contigo y te daré descanso. Pasaron muchas cosas en esos 40 años. Y Dios no se mantuvo con ellos esos 40 años en el desierto.
porque se lo merecían, definitivamente no. De hecho, perdieron la entrada a la tierra prometida, por lo menos esa generación, producto a la manera que ellos se estaban comportando en el desierto. Así que no fue por las acciones de ellos. Sin embargo, Él dijo, yo iré contigo y te daré descanso, y lo cumplió. No por ellos, sino por su reputación, por su fidelidad, porque esa es su naturaleza. Él es fiel a lo que Él dice. Y si Él dijo que Él va a ir, Él va a ir. Y si Él dice que Él va a proteger, Él lo va a hacer independientemente de lo que tú y yo hagamos. Él va a hacer su obra. En este caso, Él guía no por nosotros, no por nuestros propios méritos, no por nuestras situaciones personales, sino por quien Él es y porque Él dice que Él lo hace. Por su fidelidad, Él nos ofrece nuevas fuerzas. ¿Necesitas nuevas fuerzas? Yo sí. Yo sé que es un poco psicológico nada más el pensar que con el año nuevo las cosas cambian, porque eso es simplemente, matemáticamente no hay ninguna diferencia entre el 2021 y el 2020. Pero a veces es rica la psicología de estar pensando de que ya viene ya un cambio, ya viene una brisa nueva. Así estuvo el pueblo de Israel por tantos años, cuando por fin llegó el exilio tan prometido de Dios por 75 años en exilio que estuvieron. Eso es lo que ellos agarraron. No, ya viene, se demoró, pero ya viene. Y de eso ellos se aferraban. Y Dios dice que Él infunde nuevas fuerzas. Bueno, pues descansemos en el único que puede darlas y que no falla. En el versículo 4 llegan palabras muy familiares. Aun cuando atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo, pues tú irás siempre muy junto a mí. Tu vara de pastor y tu cayado me protegen y me dan seguridad. ¿Te fijaste? Dios no promete restauración monetaria o física. Él promete su presencia. Él no dice, bueno, vas a pasar por muchas cosas, puede que pases por muchas cosas, pero al final yo te voy a restaurar como hizo con Job. A Job lo restauró, de hecho lo llevó a poner en posición mucho mejor que estaba antes de su aflicción. Ni tú ni yo somos Job. Vamos a empezar por ahí, sobre todo cuando empiezas a leer el libro, si empiezas a leer el libro de Job y lees la descripción de Job, creo que podemos ser suficientemente humildes como para reconocer, no calificamos. Pero eso fue la experiencia de Job. Dios no promete que nos restaura. No promete que si perdiste finanzas por producto a la pandemia, Él te las va a restaurar. Él te las va a multiplicar. No lo dice la Biblia. Tampoco dice si producto de eso u otro motivo perdiste la salud, Él te la va a restaurar. No, tampoco lo dice la Biblia. Él lo que sí promete es su presencia. Por eso dice David, que aunque ande atraviese este valle de la muerte, no tendré miedo, no porque sé que como un videojuego se va a presionar un botón y todo va a volver como antes. Dice, porque tú irás siempre muy junto a mí. La versión Reina Valera dice, porque tú estarás conmigo. Eso de alguna manera lo conforta. Dice y él abunda en eso. Después dice, tu vara de pastor y tu cayado me protegen y me dan seguridad. La presencia de Dios parece que a David le importa mucho más que su salud, que sus pertenencias, que
que el resto de las cosas materiales. Volviendo a la metáfora de Dios como pastor, Él menciona la protección y la seguridad que encontramos en Dios. Dice el Salmo 16, 8 al 11. Yo sé que el Señor continuamente está conmigo. Jamás tendré por qué tropezar y caer, pues Él está a mi lado. Por eso tengo el corazón lleno de gozo, mi boca está llena de alabanzas. Todo mi ser descansa con tranquilidad, porque no me dejarás entre los muertos, no permitirás que tu amado se pudra en el sepulcro. Me has dejado saborear los gozos de la vida y los exquisitos placeres de tu presencia eterna. Dios no nos abandona en medio de la adversidad. Al contrario, veamos la promesa que profetizó Isaías respecto a este valle de muerte. En esta versión dice: el negro valle de la muerte. Veamos qué dice Isaías al respecto. El pueblo que anda en tinieblas verá una gran luz. Una luz que iluminará a todos los que moran en la tierra de amenaza de muerte. En la versión Reina Valera se traduce literalmente de la misma manera: el valle de sombra de muerte. Eso está en Isaías 9:2. Pero ese relato no queda ahí. Veamos el resto en Juan 1:5. Dice: esta luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no puede apagarla. En el 9 dice: la luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, ya estaba por llegar a este mundo. Seguimos al 11, dice: vino a este mundo que es suyo y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y ese es el punto clave. ¿Por qué? Nosotros no nacemos con el derecho a la presencia de Dios. Porque te la puedo vender. Como mismo David vive obviamente enamorado de la cercanía de Dios, añorando tanto la cercanía de Dios, y suena tan bonito las palabras poéticas de David, y yo te puedo hablar de mi experiencia personal, pero al final del día no nos merecemos la presencia de Dios. No nos toca. No nos toca. Tú y yo, como todos, como leíamos en la descripción en Romanos, hacemos cosas que nos separan de la presencia de Dios, porque Dios precisamente es diferente a nosotros. Él no hace esas cosas. Él no tiene nada que ver con las injusticias, con las cosas malas, con las cosas que no son perfectas o puras. Y como tú y yo no somos puros, no somos perfectos, no podemos estar junto con Dios. Estamos separados de Dios. Y eso nos impide gozar de la presencia de Dios. Eso quiere decir que, lamentablemente, estas palabras tan bonitas no nos toca que nos apliquen. Y si no nos aplican, entonces ¿en qué puede estar nuestra esperanza? Porque la esperanza de David, bien firme, ¿verdad?, en la presencia de Dios, dice: no tengo miedo en medio del valle de sombra de muerte, que es una expresión poética para decir en el medio de la situación más adversa que te puedas imaginar, en medio de ella. Hay algunos que dicen que probablemente sea una imagen, pensando en este caso en particular, pensando en el pueblo de Israel vagando por el desierto en medio de la noche. Una oscuridad así de fuerte, y con amenazas de muerte a donde quiera que miraran. Por eso es que hay algunas traducciones que dicen con la tierra de amenaza de muerte.
Y entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es tu esperanza si no tienes la presencia de Dios? Dios precisamente por eso mandó a esta luz que dice que brilla en la oscuridad y que la oscuridad no puede apagarla. Mandó a su Hijo Jesucristo precisamente para que nosotros pudiéramos tener la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Ves como nuevamente nada que nosotros hiciéramos? Fue Él que mandó a su Hijo para que entonces en Él pudiera salvarnos. Y dice que no lo recibieron. Pero a los que lo reciben, a los que creen en su nombre, entonces Él les da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces tú y yo podemos tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Solo si recibimos el regalo de la salvación que Jesús vino a darnos a nosotros. Cuando murió en una cruz por todas las cosas que tú y yo hacemos, toda esa descripción fea que estábamos leyendo en Romanos, que tú y yo hacemos a diario. Jesús vino a pagar por todo eso. Y cuando tú y yo recibimos eso, nos arrepentimos de eso, de todas esas cosas que hemos hecho, apartándonos de la presencia de Dios, es que entonces les recibimos a Él. Es que entonces Él nos da el derecho de ser hijos adoptivos de Él. Es que entonces nos extiende su presencia y todos los beneficios que vienen con ella. Como dice David, los exquisitos placeres de tu presencia eterna. Y así llegamos al versículo 5. Dice David: preparas un banquete para mí en presencia de mis enemigos. Me recibes como invitado tuyo, ungiendo con perfume mi cabeza. Mi copa rebosa de bendiciones. Aunque aquí él está cambiando la metáfora de pastor a anfitrión. Parece mantenerse la paralela entre la experiencia personal de David y la del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. En el Salmo 78, versículo 19, los enemigos del pueblo preguntan: ¿Podrá poner mesa en el desierto? Dios. Aquí David dice que sí. Como Dios se ocupó de su pueblo por más de 40 años vagando en el desierto, se ocupó de David y por nosotros. Dice David que lo hace de tal manera que en nuestras vidas se desbordan las bendiciones. Te pregunto, ¿crees que es así? ¿Ha sido así en tu vida? Yo sé que en la mía yo no merecía ni un tercio de todas las bendiciones que me ha dado. Y ya por eso cualquiera que me venga es una que no me tocaba. Vaya, me cayó por accidente, me cayó robada. Y entonces, mis hermanos, confiamos en Dios. Realmente, frente a su amor, poder, presencia, ¿qué esperanza tenemos? ¿No es Dios soberano, más grande que los males y enfermedades de este mundo? Le dan el título Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No querrá decir esto que el que no habita en templos que el hombre construya, ni necesita que los seres humanos satisfagan sus necesidades, porque Él es el que da vida y aliento a todas las cosas, está por encima de quien viva en la Casa Blanca? Nuestra esperanza tiene que ser Él. David concluye con el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nuestro peregrinaje en esta tierra tiene un fin. Y si ya tienes la esperanza de la vida eterna, sabemos que Dios cuida de nosotros en esta vida y tiene nuestro futuro eterno garantizado. Así que podemos confiar en la bondad de Dios. Algunas expresiones
del anhelo por llegar a la casa de Dios al final del peregrinaje. El Salmo 52 dice: pero yo soy como olivo que florece en la casa del Señor. El 84 días dice: un solo día en tu templo es mejor que 1000 en cualquier otro sitio. Preferiría ser portero del templo de mi Dios. El 92, 13 y 14 dice: porque son trasplantados del huerto del Señor y están en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez producirán frutos y serán llenos de vida y verdor. El 122.1 dice: me alegré mucho cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. 5. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Es importante recordar que todos estos dichos de David, durante su tiempo, no había templo. No existía el templo. Lo más probable es que en la expresión viviré en tu casa para siempre, él está hablando de la vida eterna que va a gozar junto a Dios, en la que ya no hay límite, en la que puede gozar de, me quedé anonadado con la expresión, puede disfrutar de los exquisitos placeres de su presencia eterna realmente por la eternidad. Quiero leerles para finalizar y si te lo sabes lo puedes decir conmigo de memoria, ¿no? Yo lo estoy leyendo para no equivocar. Dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que nosotros podamos vivir confiados en Dios, el que nos guía, el que nos protege, y en el que debe estar nuestra esperanza, no solo para estos días, sino nuestra esperanza eterna. Que Dios los bendiga.